El Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación 1, inaugurado en 2024 durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y ubicado en Escuintla, fue escenario de un motín protagonizado por privados de libertad, quienes mantuvieron el control del penal por casi 24 horas. Los hechos se registraron el sábado en horas de la madrugada, cuando se reportó un incendio en el área administrativa del centro carcelario. Posteriormente, las autoridades confirmaron que los reclusos habían tomado como rehenes agentes del sistema penitenciario, como medida de presión para exigir una serie de demandas, entre ellas el traslado a otros centros de detención. Durante el motín, los privados de libertad realizaron destrozos en distintas áreas del penal y quemaron documentación administrativa, mientras mantenían el control de las instalaciones. De manera paralela, en los alrededores del centro penitenciario se reportó un vehículo incendiado, así como una protesta de familiares de los pandilleros recluidos, quienes se concentraron en el sector. Esta situación generó tensión en el área y buscaba obstaculizar el ingreso de las autoridades. A las 10 de la mañana del sábado, fuerzas de seguridad establecieron un amplio perímetro alrededor de Renovación 1. Más de 250 elementos participaron en el dispositivo preventivo y de contención, incluyendo agentes de la Policía Nacional Civil, personal del sistema penitenciario, efectivos del Ejército de Guatemala y cuerpos de socorro, quienes permanecieron en el sector durante varias horas. A las 2 de la tarde, representantes del organismo judicial, a través del Juzgado de Paz Penal de turno de 24 horas del departamento de Escuintla, realizaron exhibiciones personales a favor de los agentes del sistema penitenciario que permanecían retenidos. Con el transcurso de las horas, la situación continuaba sin ser controlada. Alrededor de las 8 de la noche del sábado, las autoridades reforzaron aún más el perímetro de seguridad ante la inminente posibilidad de un ingreso forzado. Vehículos militares blindados del Ejército de Guatemala fueron posicionados en los alrededores del centro carcelario como parte del despliegue estratégico para retomar el control. Finalmente, fue hasta el domingo, más de 24 horas después de iniciado el motín, cuando las fuerzas de seguridad ingresaron al penal utilizando fuerza no letal. Durante el operativo, los privados de libertad fueron sometidos, entre ellos Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, identificado como uno de los líderes del barrio 18, recluidos en Renovación 1, logrando así recuperar el control total del centro penitenciario. En conferencia de prensa ofrecida a las 11 de la mañana, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que Ochoa Mejía fue neutralizado durante el operativo y que permanecerá en el centro mientras se analiza su situación legal y se determina el procedimiento a seguir. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y el ministro de Gobernación confirmó que los motines del sábado ocurridos en 3 centros carcelarios del país fueron orquestados por Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo, como represalia por la negativa a otorgarle privilegios y por los operativos de control implementados en las prisiones. Las autoridades aseguraron que no cederán ante amenazas ni medidas de hecho. El jefe de la cartera de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el origen de estos hechos en los centros carcelarios responde a la negativa de las autoridades a conceder privilegios solicitados por Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo. A esto se sumaron las constantes requisas, la desarticulación de call centers de extorsión y la verificación de los ilícitos en encomiendas, por lo que atribuye que los motines fueron orquestados por este reo. Deseaba que en su pabellón se instalara aire acondicionado, que se le dejara ingresar una cama king size para poder dormir, que se le dejara ingresar comida de ciertos restaurantes del país y otra clase de privilegios que no estamos dispuestos a conceder. Mientras tanto, las autoridades confirmaron que en los 3 centros carcelarios fueron retenidos 45 guardias del sistema penitenciario y un psicólogo. Tenemos 9 retenidos en el sector 11 del preventivo de la zona 18, 8 guardias, agentes del sistema penitenciario y un psicólogo del equipo multidisciplinario. En Renovación 1 tenemos a 9 guardias también retenidos y en Fraijanes 2 tenemos 28 agentes penitenciarios retenidos.
Según el Ministerio de Gobernación, los motines en Fraijanes 2, el Centro Preventivo de la Zona 18 y Renovación 1 en Escuintla fueron orquestados por el Lobo en coordinación con la pandilla del barrio 18. Además, se les atribuye los incidentes registrados en la ruta al Pacífico, donde se reportó un incendio y un bloqueo. Ante estos hechos, el MINGOB fue enfático en asegurar que no cederán ante las amenazas ni las medidas de hecho. No va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios con el objeto que depongan sus acciones. Villeda responsabilizó a los privados de libertad por la vida de los rehenes, a quienes también se les observó con armas de fuego desde dentro de Renovación 1. Muchas de las armas que tienen estos amotinados son armas que tenía la Guardia Penitenciaria o que le han quitado a la Guardia Penitenciaria. Aunque ustedes saben que durante las requisas que hemos hecho en estos días hemos encontrado armas dentro de los penales. Entendemos que en muchos casos hay una colusión también, hay que decirlo, entre la Guardia Penitenciaria y los privados de libertad. Con imágenes de María René Barrientos, Mabel Saucedo. Y la tarde de este domingo, fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil tomaron el control del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, donde lograron la liberación de 6 guardias de presidios que habían sido tomados como rehenes. Las autoridades confirmaron que ya inició una requisa en el sector 11 en la que se han recuperado 2 armas de fuego. Los rehenes fueron rescatados y son evaluados médicamente para determinar si requieren traslado a centros asistenciales. Además, se informó que 8 agentes del sistema penitenciario están siendo valorados, mientras que uno de ellos fue trasladado al IX de la Zona 9 para su atención médica. Y esta tarde la Policía Nacional Civil confirmó la liberación de 28 guardias de presidios que permanecían retenidos por mareros en el centro carcelario Fraijanes 2. Los agentes fueron evacuados del lugar y varios de ellos son atendidos por bomberos voluntarios ya que presentan síntomas de deshidratación. Las autoridades indican que se mantienen operativos de seguridad en el sector. Y mire, una jornada de extrema violencia contra las fuerzas de seguridad se registró este domingo en distintos puntos del país. Tras los motines en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el preventivo de la Zona 18, se reportaron ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil. Bomberos voluntarios, municipales y departamentales confirmaron incidentes en la capital, Villanueva, Villacanales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula. Las autoridades informan que la cifra de agentes de la PNC fallecidos aumenta a 8, mientras varios más resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales. Y repasemos en el mapa los lugares en los que ocurrieron los atentados en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Veamos las imágenes. En Villalobos, Villanueva, se reportan 2 muertos y 2 heridos. En la colonia Roosevelt y 9ª Avenida, en la zona 11 de la capital, 1 muerto y 1 herido. En la colonia El Limón, en la zona 18 de la capital, 1 herido. En la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 hubo 2 agentes muertos. En la avenida Hincapié y 28 calle en la colonia Santa Fe, zona 13 de la capital, 2 heridos. En Bárcena, Villanueva, hubo un ataque armado contra una patrulla de la PNC y un agente resultó herido. En Chichimecas, Villacanales, 2 personas heridas. En la 20 calle final y 27 avenida de la zona 4 de Santa Catarina Pinula, un agente de la PNC fallecido. En Altos de Santa María, San Pedro Ayampuc, se registró un ataque armado contra la comisaría de la PNC, donde un agente resultó herido junto con otro hombre. Y en la calzada Aguilar Batres y 50 calle, frente al Centro de Justicia de Villanueva, hubo 2 muertos. Y hablemos ahora específicamente de lo que ocurrió en el hecho armado perpetrado frente al Centro de Justicia de Villanueva, donde 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron emboscados y asesinados. De acuerdo con las autoridades, estaban asignados a la Comisaría 14 y realizaban acciones de seguridad ciudadana en ese sector. 2 agentes de la Policía Nacional Civil fallecieron tras ser víctimas de una emboscada armada registrada en la 53 calle y calzada Aguilar Batres, frente a una sede del organismo judicial en el Centro de Justicia de Villanueva.
De acuerdo con información oficial, los agentes estaban asignados a la comisaría 14 y fueron identificados como Claudia Muñoz Ramos, de 30 años, y Samuel Valentín Obispo. El ataque armado ocurrió como represalia del barrio 18 por las acciones realizadas por el Ministerio de Gobernación y la Defensa Nacional en las prisiones Renovación 1, Fraijanes y el Preventivo para Varones. El Ministerio Público informó que los ataques perpetrados contra agentes de la Policía Nacional Civil son investigados por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, la cual desarrolló las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Durante el procesamiento del lugar del ataque armado, los fiscales contabilizaron al menos 32 indicios balísticos, los cuales fueron embalados y trasladados para su análisis como parte de la investigación. Los cuerpos de los agentes fallecidos fueron trasladados a la morgue central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, donde se realizarán los procedimientos legales y periciales correspondientes. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y escuche esto, el Ministerio de Gobernación reconoció que no existe inteligencia suficiente para anticipar los ataques registrados contra la Policía Nacional Civil tras los motines en distintos centros penitenciarios del país que dejaron 8 agentes fallecidos y 10 heridos. Autoridades de Gobernación y Defensa informaron sobre los motines registrados este fin de semana en los centros penitenciarios Renovación 1, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, así como los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil. Las fuerzas de seguridad civil, con el apoyo del Ejército de Guatemala, han logrado retomar el control del centro penitenciario y neutralizar a aquellos líderes que eran los responsables de este motín. Tras neutralizar a los pandilleros que alteraban el orden y rescatar con vida a 9 guardias del sistema penitenciario que se encontraban como rehenes en Renovación 1, también se inició un recuento de los daños en esa prisión. Luego de neutralizar a alias El Lobo y otros pandilleros, se registraron una serie de ataques armados que dejaron 8 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y al menos 10 más heridos. El funcionario dijo estar dolido por la muerte de los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes perdieron la vida en los ataques atribuidos a pandilleros como represalia a las acciones del Estado. Al ser cuestionado sobre fallas en la inteligencia del Estado, Villeda reconoció que no existe inteligencia suficiente para prever escenarios como los ocurridos, aunque aseguró que no cederán ni pactarán con pandillas. No hay inteligencia suficiente para prever todos esos escenarios. Y no solo ocurre en Guatemala. Hemos visto en muchas partes del mundo donde muchas veces la inteligencia no es capaz de proveer la información para visualizar todos los escenarios que pudieran darse en un momento determinado. Claro, sabíamos que podía existir una reacción de las pandillas en razón de las acciones que estábamos realizando y en razón de que no hemos querido ni pactar ni ceder con ellos, pero al final de cuentas hemos tenido estos ataques pero sin embargo se ha reaccionado. Villeda informó sobre la captura de 7 presuntos pandilleros, 1 abatido y el decomiso de armas y vehículos utilizados en los ataques. Con imágenes de Moisés Sheck, Mabel Saucedo. Y en la serie de ataques armados en contra de agentes de la Policía Nacional Civil se confirmó la muerte de 7 de ellos. Estos son sus nombres. Y en más información, la Policía Nacional Civil ha capturado a 8 supuestos agresores de sus agentes en el marco de la ola de violencia que ha azotado al país este domingo. 4 de los detenidos fueron aprehendidos en la colonia Santa Fe, zona 13, en el acto, mientras que otros operativos en zona 18 y Chinautla permitieron la captura de más sospechosos, incluyendo un hombre señalado como miembro de la Mara 18, a quien se le confiscó un fusil AR-15. Entre los detenidos hay 2 menores de edad trasladados a un juzgado de menores y en los operativos se decomisaron armas de fuego, una camioneta y un mototaxi que utilizarían para fugarse después de los ataques armados contra los policías.
Y el director de la PNC visitó a los agentes heridos en los hechos armados de este domingo. Mabel Saucedo lo abordó a su salida y nos actualiza sobre este y otros temas relacionados a los incidentes de este fin de semana. Gracias en el estudio, amigos de Guatevisión y Prensa Libre. Y es que efectivamente estamos dando seguimiento a esta noticia del fin de semana. Director, sabemos de que ustedes ya están acá en el IX-719. Acá llevaron a las personas, a los agentes de la Policía Nacional heridos. Cuéntenos cuál es la situación de ellos. Sí, en este momento realizamos una visita a nuestros compañeros policías. Hablamos con dos de ellos que presentan heridas en sus manos y en diferentes partes del cuerpo. Inclusive hay uno que le hicieron una amputación de un dedo. Lamentamos esa situación, para nuestra solidaridad para los compañeros y sus familias, y el reporte general es de 8 agentes fallecidos y 6 que se encuentran internados en un centro asistencial. Claro, y en este caso también para que usted nos cuente, la mayoría está estable, nos menciona de esta persona que le van a amputar pues otro dedo, ¿verdad? Lamentablemente, pero los demás ¿cómo están? Mire, los demás están, algunos de ellos están estables, solo uno se encuentra en el área de intensivo, el cual acabamos de preguntar y no tenemos acceso a la información, pero los demás nos indicaron que se encuentran estables. Algunos de ellos van a entrar a sala de operaciones ya que presentan algunas traumas a consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego. Claro, director, con relación también a todo lo acaecido este día, y sabemos de que también se ha mencionado de que ya se retoma el control en el preventivo y también en Fray Janes. Así es, en los 3 centros donde teníamos el problema del amotinamiento de los privados de libertad del grupo terrorista Barrio 18 ya se tienen el control. Los guardias del sistema penitenciario ya quedaron en libertad, las armas de fuego ya se encuentran en poder de las autoridades y únicamente el sistema penitenciario se está encargando de realizar el conteo de las armas respectivas y si hay algún faltante para poder continuar con más requisas. Van a seguir los rastreos, ¿verdad? Pero ya se tienen más capturas. Sí, miren, en este momento han habido muchas capturas, inclusive en Carchal, Taberapaz, se capturó a un pandillero del cual no se tiene una identidad, que aparentemente es de nacionalidad salvadoreña. ¿Cuántos capturados podríamos mencionar más o menos relacionados con los hechos de este fin de semana? Mire, del fin de semana tenemos un total de 26 vinculado al tema de pandillas, extorsiones y los posibles atentados. Director, ¿las honras cuándo se van a realizar para los fallecidos? Consideramos que dependemos de la entrega de los cuerpos que haga el INASIF. Estamos pendientes, el señor ministro de Gobernación está atento a la entrega también de los cuerpos para realizarles honras fúnebres en el Ministerio de Gobernación. ¿Alguna información adicional que podamos agregar, director? No, en este caso a la población que se mantenga siempre alerta, atenta y que denuncie cualquier hecho. Director, para finalizar, ¿todos los rehenes fueron liberados sanos y salvos? Así es, todos fueron liberados sanos y salvos. Ya se presentaron los informes al Ministerio Público, inclusive de las personas que bloquearon una ruta, familiares de estos pandilleros el día de ayer, y consideramos nosotros importante, vamos a trabajar con el Ministerio Público, con las diferentes fiscalías para poder realizar allanamientos y capturas. Gracias, director, por esos detalles. Importante para que usted lo tome en cuenta de todo lo que ha acontecido, de lo que ha sido la noticia de este fin de semana. Con imágenes de mi compañero Moisés Sheck, regresamos al estudio principal. Y mire, ponga mucha atención porque las clases fueron suspendidas a nivel nacional para este lunes 19 de enero de 2026 como medida preventiva ante los hechos de violencia registrados en las últimas horas en el país. La decisión fue tomada tras recomendaciones de las autoridades de seguridad con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y a las familias que a diario se desplazan a los centros educativos. La suspensión aplica a establecimientos públicos, privados, por cooperativa y municipales, tomando en cuenta que muchos ya habían iniciado actividades presenciales. Además, se informó que las fuerzas de seguridad continúan con acciones en distintos puntos del país, mientras las autoridades educativas indicaron que cualquier actualización será comunicada por los canales oficiales.
Y la Municipalidad de Guatemala informó que ante los acontecimientos registrados se cancelaron las actividades de pasos y pedales, así como las actividades barriales programadas para este domingo, como medida de prevención para evitar riesgos a la población. Posteriormente, las autoridades municipales indicaron que ya se realizaban patrullajes y acciones de resguardo en distintos puntos de la ciudad con la participación del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil. De manera complementaria, el Transmetro reportó la deshabilitación de varias estaciones en las líneas 6, 7 y 12, entre ellas la Parroquia, Academia, La Merced, San Juan Sur, San Juan Norte y Santa Cecilia. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informada. Y la toma violenta de centros penitenciarios y los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad fueron calificados como inaceptables por distintos sectores del país, al considerar que constituyen una amenaza directa contra el Estado de Derecho, la paz social y la institucionalidad de Guatemala. Representantes del sector privado organizado expresaron su respaldo a las acciones que desarrollan el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala para recuperar el control, hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad ciudadana. De manera enérgica, condenaron los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil y expresaron solidaridad y condolencias a sus familias. Organizaciones empresariales exigieron acciones contundentes contra las estructuras criminales y advirtieron que sin seguridad no hay desarrollo, inversión ni empleo para las familias guatemaltecas. Finalmente, señalaron que estos hechos no deben quedar impunes y que los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley. Y ante la crisis de seguridad que se vive en el país, el Arzobispado de Santiago de Guatemala expresó sus condolencias por las víctimas de la violencia y anunció la suspensión de las misas vespertinas de este domingo en todo el departamento de Guatemala como medida para proteger la vida de los fieles. De igual forma, se hizo un llamado a la oración por la paz y por el cese de la violencia que enluta a la sociedad guatemalteca. En este mismo contexto, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria informó que quedó suspendida hasta nuevo aviso la misa de toma de posesión programada para este domingo. Además, también fue suspendida la procesión de Santa Marta en la zona 3 capitalina, dedicada al Cristo Negro de Esquipulas, y se pospusieron las ventas de turnos para procesiones de varias iglesias. Y ante los hechos de violencia registrados en el departamento de Guatemala y el riesgo de que puedan replicarse en otras regiones del país, el Ministerio de Salud Pública declaró alerta roja institucional por hechos de violencia y riesgo de intrusión armada en los servicios de salud. La disposición fue emitida mediante la circular 03-2026 y giró instrucciones a la Red Nacional de Servicios para implementar medidas de seguridad, entre ellas la suspensión de visitas, el control de ingreso de personal y vehículos, así como la revisión de objetos y el registro de acompañantes de pacientes pediátricos. En este contexto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también informó que las visitas quedaron suspendidas en todos sus hospitales a partir de este domingo 18 de enero y hasta nuevo aviso, así como en los hospitales públicos. Las autoridades aclararon que la atención médica se mantuvo activa y que el personal de salud continúa laborando con normalidad. Y le cuento que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala activó la alerta de seguridad por ataques contra la PNC. La sede diplomática recomienda a los ciudadanos estadounidenses minimizar los desplazamientos innecesarios en la capital y evitar las multitudes. Además, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ordena a su personal refugiarse en un lugar seguro e insta a revisar sus planes de seguridad personal tras la ola de violencia contra la Policía Nacional Civil. Y hoy en cadena nacional, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció que se decretó estado de sitio por 30 días. Escuchemos lo que decía. He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. El estado de sitio
no altera la vida cotidiana en sus actividades normales, el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, ni la movilidad de las y los ciudadanos, o los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro proceso de naturaleza política. Las clases fueron suspendidas solo para el día de mañana como una medida preventiva.